Hola, ¿cómo están? Buenas noches. De golpe y porrazo dejamos los villancicos navideños para adentrarnos en la contingencia nacional. ¿Quiénes eran y a qué se dedicaban los piratas del Tren de Aragua? ¿Y por qué el alcalde de San Bernardo, Christopher White, dijo que en algunos barrios mandan los narcos y organizaciones criminales luego de que un niño de apenas 3 años recibiera un impacto de bala en una nueva balacera en el sector sur de Santiago? La seguridad sigue siendo un tema pendiente en nuestro país. Y en otra noticia, un estudio de la UDP concluyó que si la denominada ley Uber se implementara tal como está, casi el 89% de los conductores de aplicaciones no podría continuar con sus labores. De ahí la importancia de las indicaciones que se quieren incorporar, y para lo cual el plazo culmina en menos de un mes. ¿Cuáles son esos cambios? Los vamos a revisar esta noche aquí en Tiempos Violentos. Bienvenidos. O sea, ministra, que si la CAM deja sus acciones violentas, el gobierno está dispuesto a dialogar con ellos. Política ficción. Hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo. Si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar, y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar. Porque lo central es entregar soluciones que sean compartidas para que logren ser estables en el tiempo y no se fumen en un mes porque no lograron ese consenso transversal. Pero abrimos con este tema del cual se hace cargo la ministra vocera de Gobierno y que tiene que ver con las palabras de Consuelo Contreras, la directora del INDH, que propone una mesa de diálogo en la macrozona sur con la CAM incluida. Y ahí respondía la ministra Vallejo la postura oficial del Gobierno hasta el momento. ¿Qué piensan nuestros invitados de este tema? Se lo preguntamos en 10 segundos, pero antes, muy buenas noches, Mauricio Daza, gusto de verlo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, aquí de vuelta. Viene violento estos tiempos, ¿verdad? Bueno, saliendo del periodo navideño, un toque de realidad. Vamos a analizar precisamente las palabras de la directora del INDH. ¿Y habrá agua para esa piscina? ¿Para una mesa de diálogo con la CAM? Bueno, de eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para una primera pincelada respecto de esta materia. ¿Es posible una mesa de diálogo con la CAM? El gobierno, a través de la ministra Vallejo, dice no tenemos ninguna disposición de diálogo hasta el momento. Nos acompaña el diputado Álvaro Cartes de la UDI. Buenas noches, diputado. Adelante. Muy buenas noches. El único diálogo que hay que tener con la CAM es cuando estén atrás de los barrotes y conversen con los fiscales y los jueces, no en una mesa de diálogo. Basta de hablar con organizaciones narcotraficantes que están dominando el sur del país. No vamos a aceptar... Tiempo, diputado. No vamos a aceptar que ellos impongan la ley como lo están haciendo. Perfecto. Y que se escondan detrás de medidas justas, cosas que están viendo personas para profundizar. No se preocupe, diputado. Me cortó, esto suena. No se preocupe. Está muy bien, está muy bien. Volvió verborreico de Navidad, está bien. También nos acompaña la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. Buenas noches, Cecilia. Gusto de verte. Adelante. Buenas noches. Feliz Navidad primero. Solamente decir que para conversar se necesitan más de una parte. Y eso es lo que tiene que tratar de forzar el gobierno, tratar de dialogar para ver cómo se soluciona el conflicto. Perfecto, Cecilia. Y también nos acompaña esta noche el presidente del Partido Comunista, don Lautaro Carmona. Lautaro, gusto de verte, saludarte también. Adelante con tus primeros 10 segundos. Muchas gracias y buenas noches. Yo creo que lo más importante del anuncio que hace la presidenta del Instituto de los Derechos Humanos es la determinación de construir un diálogo en la perspectiva de resolver el tema en la macrozona. Perfecto. Va en la perspectiva de resolver el problema de la macrozona sur. Desde la derecha la oposición ha sido muy firme en rechazar una idea como esta. Tiene cabida, hay agua en la piscina, como decía Mauricio, lo debatimos junto a ustedes en sus casas a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, ya regresamos. Estamos de regreso en este día, martes 26 de diciembre, martes con pinta de lunes, pero martes al fin y al cabo, una semana corta además que por Navidad nos trae temas interesantes, importantes como el que plantea Consuelo Contreras, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tiene que ver con el siguiente titular. Mire, oposición y gremios agrícolas arremeten contra la idea del INDH de dialogar con la CAM. En una entrevista con el diario El Mercurio publicada el día de hoy, Consuelo Contreras, de la directora del INDH, responde lo siguiente. Miren, en esa mesa de diálogo que usted plantea, le preguntan desde El Mercurio, ¿no podrían estar los que propugnen la violencia? Yo creo, dice ella, que tendrían que estar. Hay que establecer una suerte de tregua y hacer un alto en las acciones de violencia, pero hay que sentarlos en la mesa para poder resolver los problemas que tienen o que levantan. Porque
Si no, van a seguir marginalmente con los actos de violencia. A eso me refiero cuando digo que tiene que ser lo más amplia posible, por supuesto que estableciendo ciertas condiciones, como que durante el periodo de tal diálogo no se pueden realizar acciones violentas porque eso quebraría la mesa de acuerdos inmediatamente. Y le contrapreguntan, pero por ejemplo, ¿la CAM podría estar en esa mesa de diálogo? Yo creo que podría estar, siempre y cuando no realice actos violentos durante este periodo. Situación, entrevista, palabras que generaron de inmediato firme oposición desde la derecha, que está representado hoy día por el diputado Álvaro Carter. Diputado, desde la lista más abierta que uno podría llegar a imaginar, ¿cierto? Posicionándonos en la visión de la derecha, ¿esto es imposible? O si es que la CAM no llevase adelante ningún acto de violencia y esa mesa sirviese para destrabar el nudo de origen del conflicto, ¿aún así la derecha se opondría? Lo que pasa es que, para responder tu pregunta, hay que partir al revés. La CAM es el representante de los grupos que están pidiendo cosas en el sur, que son nobles, que son cosas que se han pedido durante años. Se mezcla con la agenda de la CAM, que tiene armamento de guerra, que tiene cultivos de marihuana, que utiliza esos dineros y que utiliza la violencia para poder robar madera, para poder enriquecerse de forma ilícita. Yo creo que el conflicto en sí, las cosas que se está pidiendo por las comunidades indígenas, es una línea completamente paralela y que no tiene nada que ver con el ataque a la CAM. La CAM, cuando hablas de ¿una tregua con quién? Por favor. Si la CAM es la que quema, la CAM es la que ataca, o me van a decir de que, el Estado asesino fue a buscar la CAM, son ellos los que queman todos los días previos. Toda la gente en el sur, menos esta señora, llega a decir, oye, ¿sabes qué? No hay que buscar una tregua. Lo importante ahora es saber si la visión de ella es también la visión que tiene el gobierno. Si el gobierno, independiente de lo que dice la ministra Camila Vallejos, que no hay agua, que primero hay que ver qué sucede, si es lo que realmente el gobierno cree en el fondo. Porque si en verdad cree que una tregua con un grupo que es terrorista, narcoterrorista, estamos con el discurso al revés. Porque cuando hoy día estamos hablando de que tenemos que combatir la delincuencia, que tenemos que avanzar para terminar con los grupos organizados y justamente el tráfico, llegar y sentarse con la CAM sería una muy mala imagen, por ejemplo, para el Tren de Aragua, porque el día de mañana el Tren de Aragua podría decir, bueno, nosotros vamos a hacer una tregua, sentémonos. Yo creo que no es la forma. Incluso incorporando el Tren de Aragua en la fase de discusión. Cecilia, ¿te parece una propuesta sensata en el país en el que estamos viviendo hoy día, en el que organizaciones como la CAM tienen hay una mirada muy crítica respecto de lo que plantean y de la forma además en que lo hacen? ¿Es sensato lo que plantea la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Mira, es difícil calificarlo. ¿Por qué? Porque este conflicto viene arrastrándose hace muchos años. Todas las medidas que se han tomado hasta ahora no han funcionado. Por eso seguimos con este estado de excepción. Entonces, esto sería como una nueva fórmula para ver si esto tiene agua. Ahora, lo que se pide es lo mínimo, que exista una tregua para sentarse a dialogar. Vamos a ver si quieren conversar, pero yo creo que es una nueva fórmula que el Instituto de Derechos Humanos, que es autónomo, o sea, no es del gobierno, claro, ha propuesto. Lo de la CAM creo que fue una pregunta de un periodista, sí. Se le añadió a su propuesta. Tampoco digamos que es la propuesta del instituto. Hay que escuchar bien las cosas para opinar con claridad. Pero yo creo que si esta nueva fórmula la propone el instituto, que ha estado además muy involucrado en solucionar temas en la Araucanía, no es un instituto que ve de lejos lo que está pasando. Yo creo que ella tiene sustento como para proponer algo así. Yo lo miraría con un poco más de intención a querer solucionar un tema que lleva arrastrándose por mucho tiempo. Mira, profundicemos respecto a lo que plantea Consuelo Contreras. Atención a sus palabras. Porque estoy convencida que las situaciones de violencia en la zona centro-sur tienen que terminar, porque nos preocupa profundamente la situación que están viviendo las víctimas de la violencia en esas regiones. Es que creemos que debe haber un diálogo amplio, donde todos tienen que sentarse a la mesa. Es importante que ese diálogo esté dirigido por alguien que tenga poder político y que a la mesa se sienten todos. La condición necesaria para que todos se sienten a la mesa
es que debe haber situación de paz. El monopolio de la fuerza debe respetarse y esa debe estar radicada solo en las Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, es importante que se sienten los grupos que están más al extremo. Sin embargo, ellos deben de poner las armas para sentarse a la mesa y resolver de una vez por todas un problema que se arrastra por más de 30 años. Delimita claramente, ¿cierto?, las condiciones de este diálogo. La CAM debe de poner las armas, los únicos con la potestad, ¿cierto?, para ostentar la fuerza son los agentes del Estado, es el Estado de Chile y este diálogo tiene que ser lo más amplio posible. Lautaro, esta propuesta me da la idea, ¿cierto?, una primera mirada de que se parece mucho al proceso que se vivió en Colombia, ¿no? En donde organizaciones que habían ostentado las armas al margen del Estado se sentaron en la mesa con el Estado colombiano y buscaron alguna fórmula de pacificación. ¿Tiene que ver con una mirada de esa característica o tú observas otros riesgos en esta propuesta de Consuelo Contreras? Yo lo primero que diría es que todos quienes estamos en política debiéramos con seriedad hacernos cargo que en lo que se llama la macrozona hay un problema de convivencia por la alteración que tiene esta, dado hechos de hecho, valga la redundancia, violentos, incluyendo, digamos, el uso de armamento, etc. Si asumimos que esa es la situación, bueno, quienes estamos incluso desde más lejos haciendo política, con mayor razón, debemos decir cómo se construye un espacio que sea capaz de abordar este tema con una perspectiva que tenga salida política a la solución. Pues la salida debe ser política, no puede ser una salida armada. Dicho eso, hay estudio comparado. No es solo en este caso un enclave que tiene uso de armamento, etcétera, y que altera la convivencia por la vía de usar fácticamente esta fuerza que genera presiones, en fin. Aquí yo he escuchado a un señor hablar de asociar de inmediato el robo de madera. Yo le pediría, vayamos a ver, y yo estoy disponible, nombre por nombre, los que están encausados por robo de madera. Y no hacer cosas que nos llevemos alguna sorpresa. Lo mismo el narcotráfico, el tren de Aragua. ¿Qué tiene el tren de Aragua aquí? Ahí estamos haciendo una mezcolanza a ver si a río revuelto hacemos posición y terminamos diciendo que esta directora está actuando fuera de lugar en un país distinto y no usando incluso el estudio comparado que hay en muchos lugares en que hay conflictos de este tipo para ver si somos capaces de abordarlo y no se hacen eterno en el tiempo, porque eso afecta la economía, el desarrollo, la convivencia, la estabilidad de la gente, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que veo es, primero, conocer más. Yo me intereso ahora, después de las respuestas, esto salió publicado hoy día, por conocer cuál es el alcance que ella quiere dar. Si efectivamente ella estaba pensando en la CAM o fue una pregunta frente a la cual responde y responde con una claridad absoluta. Para sentarse a la mesa, primero el patrimonio de las fuerzas y de las armas la tiene las instituciones del Estado, es decir, la Fuerza Armada y la Policía. Primera cosa. Usted como partido de gobierno, un partido importante dentro del gobierno, ¿ven con buenos ojos esta propuesta? Es que ya te digo, yo estoy por consultarla más para actuar en sentido de responsabilidad plena. Perfecto. Pero es una cosa, lo que yo valoro es que empiece a titularse algo que vaya en la dirección de acercarnos alguna vez a una salida política al tema que tenemos de marca mayor en esta macrozona de la Araucanía. Las respuestas y las reacciones han sido bien implacables desde la oposición. El diputado Cristian Araya, ¿cierto?, del Partido Republicano, plantea lo siguiente. La directora del INEH propone sentar a la mesa a la CAM, un grupo terrorista. La única alternativa para enfrentar el terrorismo es que los terroristas terminen en la cárcel o en un cementerio. La única alternativa es que los terroristas deben ir a la cárcel o al cementerio, plantea el diputado republicano Cristian Araya. Mauricio Daza, antes de la réplica del diputado Carte, que sé que tiene mucho que decir, ¿qué le parece la idea de la directora Contreras, de la directora del INEH? O sea, a ver, yo creo que hay varias perspectivas. Lo primero, el tema en la Araucanía tiene a lo menos dos aristas, que son muy importantes, pero de distintas naturalezas y distintas formas de afrontarlas. Lo primero, hay un problema de seguridad pública y yo creo que nadie lo puede negar a esta altura. ¿No? O sea, seguir tapándonos los ojos respecto a ese punto es ir en contra de lo que ha manifestado
públicamente las autoridades y la ciudadanía, ¿no?, de la región de la Araucanía, y lo ha hecho además también en las urnas, señalando claramente cuál es su posición acerca de este tema. Entonces hay que atender a aquello. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Un estado de excepción constitucional que se ha alargado por más de un año. Muchos cuestionamos la efectividad, ¿no?, de precisamente esa medida, más que porque no sería aplicable, sino porque se ha aplicado, yo diría, de una forma no tan intensa para los efectos de poder, de alguna manera, no solamente reprimir actos de violencia, sino también evitarlos, ¿no? Se requiere más inteligencia para poder desarticular precisamente aquellos grupos armados que están actuando fuera de la ley en la Araucanía. Y es un problema urgente que el Estado debe básicamente atender de una manera que sea eficaz. Pues un segundo problema, que es un problema político. Eso tampoco lo podemos negar. Un problema de larga data y que se vincula básicamente en el conflicto que se da entre las comunidades indígenas y que son además previas al establecimiento del Estado de Chile con el Estado de Chile. En los términos y condiciones en las cuales precisamente el Estado se ha desplegado en esos territorios, en la Araucanía. Y ahí entonces se requiere un diálogo que debe ser un diálogo político, porque ese es un problema de fondo. Ahora bien, respecto a lo que ha dicho la presidenta, la directora del INDH, Consuelo Contreras, yo creo que no es una buena idea. ¿No? Es una mala idea, no solamente por lo que se ha dicho, ¿no?, en el sentido de invitar a una mesa a grupos que básicamente niegan legitimidad al Estado de Chile en la zona, y por eso es que se levantan en armas, ¿no? Ellos lo que quieren es básicamente recuperar, entre comillas, esos territorios para ejercer soberanía en términos que son incompatibles con el Estado de Chile. Y ahí no hay un espacio de diálogo, además ellos han planteado vez tras vez esta posición a través de las armas, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que, claro, es cuestionable que precisamente a esos grupos se les invite a la mesa, pero además es cuestionable en el sentido estratégico. ¿Qué sentido tiene decir esto si es que ni siquiera existe una mesa de negociación con los sectores que son más dialogantes, que es la gran mayoría, ¿no?, de las comunidades mapuches que existen en la Araucanía? O sea, ¿por qué estamos hablando de la CAM y no estamos hablando de otros actores con los cuales se puede construir realmente un acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido también hay que delimitar la responsabilidad del gobierno. Porque hay que recordar que el INDH es un órgano autónomo al gobierno, ¿no? Y la señora Contreras ni siquiera fue una persona que haya sido nominada por parte de este gobierno, ni de ningún gobierno. Ella fue elegida dentro de los cupos, que son 4, respecto de representantes de ONG, de la sociedad civil, y que tengan alguna vinculación con temas de derechos humanos. Entonces, la verdad es que esta declaración, yo creo que es una declaración que no da cuenta respecto de una estrategia que sea viable y concreta para poder avanzar. Al revés, son contraproducentes. Porque ahora estamos hablando de incluir o no en la mesa a la CAM cuando ni siquiera hay mesa. Cuando ni siquiera se está convocando, insisto, a aquellos sectores que parecen ser los más representativos. Y lo otro, cuando se pone la atención en esta organización, también de alguna manera se le da legitimidad. Cosa que yo creo que no tienen, ¿eh? Cosa que yo creo que si uno analiza muchos antecedentes, veamos cómo votan, por ejemplo, las comunas que según la CONADI son las que tienen mayoría de población indígena en la Araucanía. Fíjense cómo votan. Votan absolutamente en contra de lo que es la línea de lo que ha señalado la CAM, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza de la CAM? La fuerza de las armas. Y yo creo que, insisto, legitimar esto no me parece, tampoco en la situación que ocurría, por ejemplo, con las FARC. Las FARC tenían espacios importantes del territorio colombiano donde ellos eran la única fuerza, el único poder vigente. Administraban justicia, administraban, digamos, cómo se gestionaba el poder en esas áreas. Acá eso no existe. Entonces yo creo que efectivamente a la CAM al día de hoy más bien hay que enfrentarla a través de mejor inteligencia y un mejor ejercicio del estado de excepción, más que poner el foco en ella, desatendiendo al resto de los grupos que sí pueden dialogar y pueden construir un acuerdo político con el Estado de Chile. Diputado Carter, ¿qué propone la derecha para solucionar el problema de fondo? Porque la verdad es que lo que tenemos hoy día es un Estado de Derecho que es permanente, debe ser excepcional, pero un Estado de sitio que debe ser excepcional y se hace permanente, y que ha sido la llave o la herramienta que el Estado, los gobiernos distintos han logrado mantener en la zona para controlar un poco el problema. ¿Pero qué proponen? De fondo, ¿qué le parece que la respuesta del diputado republicano Araya sea
deben ir a la cárcel o al cementerio. Cuando esa es la voluntad de diálogo de un sector político, se hace difícil mirar hacia el futuro para una solución definitiva, ¿no? Recuerda que en el gobierno de Sebastián Piñera hubo una mesa de diálogo, se intentó avanzar, pero vino el estallido social, vino la pandemia y no se pudo seguir. Eso es un hecho, eso está en la historia. Si el problema es otro, lo que escuchamos hace 5 minutos acá atrás, y que el único que logró decirlo con todas sus letras, que fue el señor Daza, es que estos no son grupos extremos, son grupos terroristas. Son grupos que ocupan las armas para adueñarse de una zona, para que el Estado de Derecho ahí no exista y ellos sean los que gobiernan. ¿Gobiernen para qué? Bueno, lo que se ha visto varias veces es que aquí hay plantación de marihuana, hay venta de droga, y sí hay, señor Carmona, sí hay robo de madera. Y si bien es cierto, uno no puede hablar de que ahí está el Tren de Aragua, sí tienen formas muy parecidas funcionando el Tren de Aragua. Y ha sucedido este último tiempo, y también lo hemos analizado en este panel, de que el Tren de Aragua está utilizando la ley chilena, está usando abogados que paga el Estado para poder defenderse. La delincuencia es como un virus, va aprendiendo, va evolucionando. Si ellos ven que el día de mañana nosotros llegamos a acuerdo con la CAM, de sentarnos con la CAM, un grupo terrorista que ha tratado de adueñarse de territorio, para ellos gobernarlo, en simple. El Tren de Aragua, ¿cuál sería la forma de poder legalizarse? Haciendo lo mismo, pues. Si tienen un poder de fuego que cada día nos supera más, ¿qué pueden llegar a decir? Hagamos una tregua. No dejemos un precedente. Y ese es el punto, porque en 10 años más, tal vez hoy día no, pero en 10 años más tal vez sí va a ser el problema. Hace 5 años atrás, en el Congreso yo me acuerdo que con el diputado Winter nos tocó conversar sobre el tema justamente de las armas de guerra. Y me acuerdo que el diputado Winter, en otro programa, en otro canal, me dijo, eso no pasa en Chile, me dice. En las poblaciones no hay armas de guerra. Y mire, 4 años después del estallido social, después de la pandemia, nos encontramos de que sí hay armas de guerra. Entonces, llamemos las cosas como son. Grupos extremos no son grupos terroristas. Y a los grupos terroristas se le combate con la ley. Una vez que a ellos se les combata con la ley, se puede dialogar con todos los grupos que no están en ese pie de guerra. Si por eso hay que diferenciar. ¿Es posible llevar adelante un diálogo como Estado toda vez que tenemos la postura del diputado Carter, que representa un sector importante en nuestro país, tenemos la postura del diputado Araya, que también representa un sector importante del país, que dice cementerio cárcel, no hay otra? ¿Se puede como Estado de Chile dialogar con la CAM o con otras agrupaciones de esas características, toda vez que la política chilena está dividida en sí respecto a la mirada? A ver, lo primero que a mí me preocupa, de verdad, es que siendo que la directora de Derechos Humanos ha planteado la posibilidad de un diálogo, que ha puesto condiciones de que todos quienes hacen ese diálogo tienen que asumir que la centralidad del control de la fuerza la tienen las instituciones, en este caso Ejército y las policías, y que es una forma de abordar un tema que lleva años. Nosotros no pongamos el acento en esa, y por último por una elemental expectativa de cómo resolver esto. Yo sé que hay algunos que vamos a discrepar respecto a lo que se llamó pacificación de la Araucanía y quieren seguir reivindicándola, que había que determinar cuánto mapuche se le parara adelante, porque sobre esa base podíamos echar abajo los árboles y construir calles, edificios y controlar todo. Ese debate es un debate, digamos, que tiene una motivación más de fondo, más ideológica, que habrá que hacerlo si es que hace falta. Pero hoy día estamos enfrentados a una convocatoria que hace mucho rato yo no escuchaba de que alguien se atreviera. Ella no puso en la iniciativa la CAM como el tema de fondo. Claro, se lo preguntaron. Ya aquí se instaló eso. Entonces, veamos, y yo por eso me guardo el derecho de pedirle una entrevista para saber todos los alcances. Porque tengo interés que alguna vez se instale una real mesa de diálogo. Aquí el diputado ha recordado que bajo Piñera también se intentó o se alcanzó a establecer, o sea, el mecanismo de la mesa de diálogo es un mecanismo de la política. Claro. Ese mecanismo no podemos desecharlo porque hay que mandarlos al cementerio. El tema de la precisión que hago sobre el robo de madera, yo que sepa, dentro de los encausados del robo de madera hay una cantidad de personajes que sería muy bueno que los estudiáramos para saber si tienen origen en una comunidad mapuche siquiera, ni siquiera voy a hablar de la CAM, como es al voleo, cómo se trata de descalificar a las comunidades que se levantan reivindicando causas que son ancestrales. Entonces, yo le pongo importancia, esto ya se ha dicho aquí también, no es un brazo del gobierno, es una iniciativa, digamos, incluso que el gobierno guarda reserva, y así lo escuché yo de parte de la ministra, pero a mí me parece, digamos, importante recabar el máximo,
porque si se abriera una posibilidad de establecer con todos los códigos del caso, nadie va a dejar afuera a los que no tengan fuerza a las armas. Yo no entendería así una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo tiene que tener todas las partes incumbentes, no solo desde el punto de vista étnico, sino también desde el punto de vista de las motivaciones que tienen las comunidades, las motivaciones que tiene el resto de la ciudad, etcétera, para ver si caminamos en construir un pacto, un acuerdo, una gran acta transversal que diga de aquí hacia adelante caminemos en beneficio de las grandes comunidades, en beneficio de su desarrollo y saliéndole al paso, digamos, a las alteraciones que provoca el uso de la fuerza, en este caso, por cualquier grupo armado que tenga una comunidad o fuera de las comunidades mapuches. Tuvimos en el gobierno del presidente Piñera un intento de diálogo, lo recordaba el diputado Carter, ¿cierto? También lo traía a colación Lautaro Carmona. Este gobierno en particular tiene instalada la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que preside ni más ni menos que Francisco Huenchumilla, el senador Huenchumilla. Hay voluntad de diálogo. Ahora se propone desde el INDH, ok, incluso la CAM, también a la mesa de diálogo, sin armas, sin ataques terroristas en ese diálogo. Bueno, ¿la CAM querrá? ¿Qué dice el diputado Henry Leal? Escuchemos. Rechazo categóricamente la propuesta del INDH de su directora de sentar a la mesa a la CAM para un acuerdo. El Estado de Chile no puede negociar con terroristas, con violentistas que han sembrado el odio, la destrucción y el miedo en la macrozona sur. Bajo ese parámetro, entonces mañana habrá que sentarse con los narcos también a dialogar. No nos parece que sea lo correcto. El diálogo es con los que quieren dialogar para construir un país. Así funcionan las democracias. No se puede negociar con la CAM. Nos oponemos y esperamos que el gobierno salga con fuerza a rebatir esta opinión, a decir que no van a estar de acuerdo, porque sería incomprensible. No estamos disponibles para que eso se acepte y se cumpla en nuestro país. No se puede dialogar con terroristas. No estamos disponibles, no se negocia con la CAM, nos oponemos, se negocia con quienes quieren dialogar, se conversa con quien se quiere conversar. No con la CAM, plantea el diputado de la UDI, Henry Leal. Cecilia, ¿es posible? Yo de verdad veo muy dividido el espectro político, entonces no sé si está el impulso necesario para que desde la institucionalidad chilena se arme una mesa de diálogo, incluida la CAM. Sí, mira, yo separaría las cosas. Yo creo que efectivamente hay comunidades que lejos están de tomar las armas y hacer de su vida una actuación violenta. Yo creo que con esas comunidades sí se puede dialogar. Yo le llamaría más negociación con este otro tipo de grupo que efectivamente, y yo concedo que tienen un actuar terrorista en esto. Eso es efectivo. Ahora lo que se está proponiendo, más que una mesa de diálogo, es una negociación con ese tipo de grupo. Y yo creo que hoy día, considerando que no se ha solucionado el problema, a pesar de todos los intentos que hemos tenido de establecer ahí un estado de excepción que dejó de ser excepcional, yo creo que uno podría apostar a otro tipo de camino, con las condiciones que ella dice. Ahora, se instaló lamentablemente en que la propuesta de la directora del instituto es una propuesta de diálogo con la CAM, y eso no fue lo que dijo, no. Pero está instalado. ¿Sí? Pero sí yo haría diferencia entre las comunidades pacíficas, que lo que hacen es mantener nuestra cultura viva, y estos otros grupos, que son grupos que, lejos de una vida pacífica, lo que quieren hacer es tomarse a la fuerza de los terrenos con armamento. ¿Le ve futuro esta posibilidad, Mauricio, o no? Yo creo que no, además es una disyuntiva falsa, porque si uno escucha a Héctor Yaitul, ¿no? Es imposible que ellos reconozcan que el Estado chileno es el único que tiene, ¿no? El monopolio de las armas. Al revés, ellos no reconocen al Estado chileno.
Entonces, ¿para qué estamos discutiendo si es que se va a sentar a la mesa la CAM bajo condiciones que ellos claramente no van a aceptar? Porque además de aceptarla, se desfigurarían como el movimiento, ¿no?, que son y que están además también compitiendo, ojo, con otros movimientos al interior de las comunidades mapuches que básicamente sí quieren diálogo. El diálogo en todo caso tiene que ser eficaz, ¿no? No simplemente sentarse a una mesa y no decir nada. Acá el problema no es solamente entregar tierra, sino también darle oportunidades para que puedan desarrollarse las comunidades, pues. Acuérdense que es una de las regiones más pobres de Chile, históricamente. Entonces ahí hay que tener ojo. Yo creo que ellos no tienen la representatividad que alegan tener, ¿no? Y desde esa perspectiva, el Estado de Chile, en las condiciones además que tiene este grupo, que son más bien ataques de guerrilla, no están ocupando un extenso territorio, acá más que invitarlo a la mesa, lo que hay que hacer es convocar a los sectores dialogantes, llegar a un acuerdo y aislarlos, deslegitimarlos. Eso es lo que debería hacer el Estado de Chile. Ahora, respecto a lo que se ha dicho acá, también hay que tener ojo. Claro, porque hay mucha operación bandera falsa, ¿no? Gente que se hace pasar por miembros de comunidades mapuches para generar atentados. Por ejemplo, ¿se acuerdan la resistencia mapuche, la Quenche? Así es. Que fueron detenidos, que era un grupo equivalente a la CAM. Pero resulta que dentro de las personas que estaban en el liderazgo de esta entidad y que fueron arrestados, había un carabinero activo y uno en retiro. Y no había prácticamente nadie con un apellido mapuche. Entonces, también hay que tener mucho ojo en ese sentido. Yo lo que creo que hace falta, no solamente la voluntad de diálogo, una mesa con quienes quieran conversar y con quienes reconozcan además de que hay un camino para que comunidad y Estado de Chile puedan avanzar sin eliminarse uno a otro, sino también una respuesta de seguridad un poco mejor que uno esperaría en un estado de excepción que lleva más de un año, sobre todo con mejor inteligencia para los efectos de poder detectar y neutralizar a estos grupos que son violentos y que además tienen un grueso armamento. Muy bien, cambiamos completamente de tema y nos vamos a ir a algo que podría afectar a más de 35.000 conductores de aplicaciones. Es la denominada ley Uber, a la cual le quedan menos de un mes para que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ingrese a la Contraloría la versión final de este reglamento de ley. El gobierno se abre a precisar ley Uber tras críticas. Informe dice que afectaría al 89% de los conductores. Hoy día la discusión está dada respecto de la profesionalidad, el profesionalismo de la licencia, también la cilindrada de los automóviles utilizados y la fecha o el año de la primera inscripción de ese automóvil, es decir, de qué año es el auto que se está conduciendo. La verdad es que es algo bien interesante y bien delicado de revisar, porque podrían ser hasta 35.000 las personas que quedarían desempleadas si es que esto se aplicara como está hoy día. Bueno, por eso mismo se está trabajando firmemente para generar cambios. Posturas. Diputado Carter, ¿qué piensa usted respecto de este reglamento? ¿Está bien que se reglamente, que se norme esta situación de las aplicaciones, no solamente Uber, de todas? Quedó como ley Uber, pero es de todas en rigor, a partir justamente del petitorio de los tachitos amarillos que se vieron durante muchísimos años, también afectados por la irrupción de estas nuevas tecnologías. Nosotros cuando trabajamos en este proyecto de ley, el año 2019 se venía trabajando en el Congreso, la idea era poder regular el mercado, entregarle certeza a los trabajadores que trabajan para Uber. Pero cuando sale del Congreso la ley y entra al Estado para armarse el reglamento, así lo vamos a decir fácilmente, nos empezamos a enterar de a poco de que la línea va hacia otro lado. Aparece el tema de la cilindrada, el tema de la expertise de la licencia, y se ha venido conversando hace ya bastantes semanas respecto a qué vamos a hacer con el reglamento. Y la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno, es que primero no era tan grave. Eso fue la primera respuesta ante las dudas que hubo. No, si esto en verdad es una campaña publicitaria que están haciendo las apps con sus asociados y que están mintiendo. Esa fue la primera. Después volvimos a insistir en las conversaciones internas en el Congreso y nos dimos cuenta de que no era tan mentira. Y hoy día ya la crisis está totalmente desatada. Sí, ciertamente, con lo que se está hoy día planteando, mucha gente va a quedar sin trabajo en este afán de regular a tal extremo de que, bueno, vamos a bajar más de la mitad de las personas que trabajan en la aplicación. Y el tema es que el mismo subsecretario ha ido lentamente cambiando la visión y hoy día, creo que hace un par de horas atrás, dijo, bueno, estoy abierto a poder hacer cambio en el reglamento. Sí. Entonces, se supone que si hoy día hacemos, hoy me refiero en esta última semana, hacemos los arreglos necesarios en el reglamento, se podría trazar la entrada en funcionamiento de la ley para el último mes del primer trimestre del próximo año. Wow, o sea, para finales del 2024, ¿no? No, primer trimestre. ¿Primer trimestre? Sí.
Sería marzo, abril. Ya, perfecto. Si es que se incorporan estos cambios, si es que estos cambios... Pero todo ha sido como una teleserie. Nos hemos ido enterando capítulo a capítulo lo que le pasa a Fatmagul, en este caso al reglamento. Ha sido por trayecto. Pero último mes del primer trimestre de 2024 o 25? 24. 24. Ah, Ya, 24. o sea, no están No tanto, claro. Mira, tenemos declaraciones del diputado Johannes Kaiser. Escuchemos y seguimos conversando. La suspensión de la ley Uber se hace cargo de una realidad trágica para muchas personas que han perdido su empleo y que en este momento están trabajando en el rubro y con eso alimentando sus familias, pagando sus cuentas. Entendemos que aplicar la ley de golpe y porrazo significa para entre 70 y 130 mil personas la pérdida de su fuente laboral. No es sin duda nuestra intención en esta situación el llevar a la gente a la desesperación. Entonces, nosotros vamos a trabajar este proyecto de ley, estamos buscando una reunión con el ministro de Transporte, ha habido señales de interés desde parte del gobierno y probablemente nos enfoquemos en suspender dos requisitos específicos que están dentro de la ley. Uno es la licencia clase A y el segundo es la exigencia de cilindrada, puesto que mucha gente se compró autos especialmente económicos para hacer este trabajo. Y porque el Estado no está cumpliendo a través de las direcciones de tránsito, no es capaz de absorber la demanda de licencias de conducir para la gente normal y corriente, y tampoco en este caso. El Estado, claro, no puede, no tiene cómo entregar tantas licencias profesionales, ¿cierto? Hay un taco incluso para renovar la licencia de clase B, que el diputado acá se plantea, bueno, ¿qué pasa con las profesionales? Ahora, la ley establece plazos bastante holgados, entiendo que hasta de casi 3 años para algunas aprobaciones, entonces esto va a ser bastante gradual, Cecilia, no es de un día para otro. ¿Qué te parece la regulación que se ha planteado de la forma que se ha planteado hasta el momento, así como está? Que deben tener licencia profesional, que los automóviles no deben ser desde cierta cantidad de años hacia atrás, y el tema de la cilindrada, ¿es atendible, te parece bien, o esto debiese ser una tecnología que llegó y a la cual hay que adaptarse? La verdad es que yo también viéndolo como usuaria, cuando uno conversa efectivamente, hay mucha gente que lo vio como una oportunidad laboral. Sí. Sobre todo después de la pandemia que se perdieron muchas plazas de empleo. O también como un segundo trabajo, ¿cierto? Dado que todavía tenemos una distancia entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto en Chile tremenda. Entonces hay gente que trabaja 2 veces para tener un sueldo razonable. Pero sí me parece también que hay ciertas seguridades que tienen que mostrar, igual que cualquier otra línea de los taxis libres, digamos. La cilindrada, yo me imagino que tiene que ver también con una cierta certeza que tú no te vas a quedar en el camino, o que tenga licencia especial, también lo encuentro razonable. Y si ese es el plazo que tú acabas de señalar, que yo lo desconocía, a mí me parece razonable. Yo creo que no son, lejos de poner cortapisas, son más bien para asegurar que un sistema se preste de la mejor forma a sus clientes. ¿Es atendible, Lautaro, que, por ejemplo, tengan licencia profesional? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Cómo lo observas tú? Yo lo primero que instalaría, porque todas las cosas tienen un contexto. Sí, claro. Y el contexto es la calidad del transporte público y la suficiencia de él. Ese fue el espacio, el nicho que usó este sistema Uber mucho antes de la pandemia, cuando empezó a instalarse en Chile. Y cubría una necesidad, si no, no hubiera existido. Ahora, de por medio, por cierto, más que barato, incluso hay competencias para defender el nicho de espacio de trabajo que en este caso los taxis formales tenían respecto a esta competencia que no sería la más leal, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenían valores mucho más bajos. Es lo mismo que pasa entre los sistemas de transporte de los mismos colectiveros que se usan mucho y el transporte eléctrico de buses de más pasajeros. Eso también va a provocar un problema porque está desajustando una cantidad de empleos y la gente frente a la inseguridad tiene el legítimo derecho a plantearse, a preguntar, etc. Yo creo que hay que ver esto como una idea que le dé mayor prevención
a quien servimos, que son, entre comillas, pasajeros, ciudadanos que usan el sistema, y lo va a dar, digamos, el que sea más profesional y el que tenga un vehículo que esté más estabilizado. Pero imaginar que eso se puede implementar ipso facto es una locura. O sea, esto será para entrar en régimen, no sé cuánto tiempo va a durar. Sí. La posibilidad que haya cambios de vehículos será con prioridades de parte del Estado hacia este servicio. Lo mismo en la preparación de pilotos que tengan clase A. O sea, no se puede imponer para, por esa vía, achicar el espacio que tienen los Uber hoy día. Claro. Y que el servicio, fuera de un montón de pequeñas cosas que lo alteran, ¿qué te el parece? Servicio sirve y resuelve. ¿Qué te parece la estrategia comunicacional de Uber a través de esta plataforma dejamoverme.cl? Ya han reunido 186.000 firmas a un petitorio, ¿cierto?, de Uber por el tema de la nueva ley. Cada vez que una persona abre la aplicación, aparece la posibilidad, uno puede firmar ahí para apoyar a la aplicación. Ahí justamente lo estamos mostrando. Piensa en que te quieres mover con Uber, el reglamento eliminará 9 de cada 10 viajes. ¿Qué te parece ese tipo de campaña, ese tipo de comunicación? Yo creo que están recabando un sentido común. O sea, de lo contrario, no habría tanta gente de distintas tareas, distintas extracciones socioeconómicas que hacen opción por este mecanismo que tiene un servicio, digamos, a la puerta, etcétera, etcétera. Yo no soy de los que usa este sistema. Yo también pocaso, la verdad. Pero me doy cuenta que así es. Entonces, lo trataría como un tema de satisfacer una necesidad que yo constituiría en un derecho de las claves que tiene la sociedad en cuanto al transporte y el tiempo que usan en eso. Y, por otro lado, buscaría, digamos, que se profesionalizaran al máximo en beneficio de a quien están sirviendo o entregando del usuario. Mauricio, ¿qué te parece esta reglamentación? ¿Cómo se ha planteado? ¿Viene a emparejar la cancha entre taxis colectivos, taxis o colectivos y los automóviles de aplicación? ¿Te parece que es positivo? ¿Te parece que coarta el libre emprendimiento, la posibilidad de implementar una renta? ¿Cómo lo observas? Bueno, acá estamos frente a una situación especial porque no estamos regulando algo que vaya a implementarse, sino se está regulando algo que ya está funcionando desde hace años y, digámoslo, de una forma bastante exitosa y que ha permitido no solamente mejorar en general lo que es el servicio de transporte, ¿no? A través de estos automóviles en relación a lo que eran solamente los taxistas. ¿Se acuerdan que tenían básicamente copado un mercado, ¿no? Donde obviamente como estaban copados les interesaba poco el servicio y la calidad, pues. Yo antes veía taxis que eran de mucho peor calidad que los Uber que ahora están funcionando. Y de hecho muchos taxistas tienen la posibilidad de ser parte de estas apps. Aparece, no taxi. ¿Sabe por qué aparece? Porque tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, tienen vías exclusivas en los grandes centros urbanos, precisamente en Santiago. Bueno, yo creo que ha funcionado, le ha dado una oportunidad no solamente a los sectores más vulnerables. O sea, acá mucho se habla de la clase media, nos llenamos la boca de la clase media. Oiga, Uber fue un salvavidas para muchas personas de clase media, ¿no? Que complementaban su trabajo o incluso en una situación donde habían perdido su fuente laboral, ocupaban esto para poder subsistir. Entonces llegar y tomar medidas que básicamente ponen una cortapisa a gran parte de las personas que forman parte de Uber, a mí no me parece que sea razonable. Porque ha funcionado. Ahora, uno dirá, bueno, a ver, hay problemas, sí, pero ojo, los problemas están en que los conductores de Uber o de las aplicaciones son incompetentes al conducir. Yo no he escuchado muchas denuncias en ese ámbito, parece que ese no es el problema. ¿Cuál ha sido el problema en general? El problema es básicamente las personas que de alguna manera suplantan a quienes aparecen yendo a prestar este servicio. Se dice que Juan Pérez va a llegar en un automóvil marca tal, de patente tal, y llega Diego González con el mismo auto, con otro auto distinto. Ahí se pone en riesgo la seguridad. Entonces, veamos, un registro de conductores me parece fantástico, ¿no? Para que se sepa quiénes son y que haya mayores medidas de seguridad y prevención respecto precisamente de la identidad de estas personas y para que no se hagan estos cambios. Y ojo, que también las aplicaciones, cuando esto no se cumpla y se genere un daño a los usuarios, también respondan, pues. Eso también es bastante importante. Pero no creo que, por ejemplo, el tema de la licencia profesional sea un asunto, ¿no? ¿Por qué no? Porque, insisto, porque ha funcionado este servicio, que se ha masificado
tanto las personas que lo utilizan como las personas que lo ofrecen. E insisto, durante los últimos 5 años que ha funcionado en la práctica de manera masiva, bueno, ahí no se observa el problema. Uno no ve, mire, ¿sabe qué? Tenemos más del 50 personas, 30% de los conductores son incompetentes y producen accidentes. Esa no es la información que sale respecto a los problemas del sistema de la app. Respecto al cilindraje... Perdón, una pregunta respecto del tema de la licencia, que ahí me genera duda, porque... ¿Y no es injusto que a los taxistas colectiveros sí se les pida la licencia profesional y a los de las aplicaciones no? Bueno, porque probablemente el taxista colectivero tiene ciertas ventajas, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, la persona del Uber, que es la posibilidad de ocupar, por ejemplo, esas vías exclusivas, ¿no? Entre otras, pero habrá que revisarlo. Mira, pero te digo otra cosa además. Ojo, no es así. Por ejemplo, una de los grandes... O sea, tú en lo que estás diciendo, ¿sí? El 80% tiene razón. Pero hay cosas que los colectiveros especialmente no pueden utilizar, que son las vías exclusivas. Hoy día está pasando de que los colectiveros, en general, o la gente de taxi dice, sí, que exista Uber, que existan estos servicios, ni un problema. Mientras más competencia, mejor. Pero que compitamos de igual forma. Y tal vez yo creo que ahí un punto, la cilindrada yo no encuentro que es realmente una cosa descabellada, porque mientras más avanza el tema de combatir los gases contaminantes, ¿sí? Los cilindradas se van achicando. Por lo tanto, el día de mañana, de hecho hoy día los autos de alta gama no llegan a 1.5. Hay unos que tienen 1.4, sí, claro, sí. Volvo y otras marcas que no le vamos a hacer ahora. Hay varias marcas. La eficiencia energética ha llegado ahí. Entonces, si vamos a realmente a buscar mayor seguridad, no es poniéndole cilindrada. Tú no buscas ahí la mayor seguridad para evitar los robos. El punto que dice acá Mauricio es cierto. Hay gente que suplanta. Nosotros tenemos un vacío. Hemos tratado de avanzar en el Congreso respecto a eso, porque nos pasa lo mismo con el tema de las motos, los delivery. Cuando hemos tratado de hablar del tema de las motos, mezcla todo el mundo. Hubo una idea de poner en el casco la patente, después de ponerla en el chaleco, y tampoco eso no es la idea. Que exista un registro único de choferes, lo que tú acabas de decir, es lo que hemos tratado de implementar 10 veces desde el Congreso. Y siempre hay alguien que se opone, porque dice que está contra la libertad. Pero, insisto, para poder avanzar para lo que es entregar mayores resultados y mayor efectividad para la gente que nos está mirando. Yo ocupo Uber, no es la cilindrada. Es que la persona que maneje bien y que cuando se suba al auto sea seguro, que llegue a su destino. Claro. Y para eso tiene que haber mayor seguridad en la calle y tiene que tal vez, sí, tener una licencia de conducir profesional para tener las garantías, lo mínimo. Pero la cilindrada yo la sacaría de frente. ¿Tú querías agregar algo, Lautaro? Sí, no, yo solo quiero anotar que hay una prueba empírica, que es la experiencia que ha hecho Uber y la proporción de accidentes en que han sido comprometidos vehículos Uber, o la cantidad de alteraciones que tiene cuando se cambia el piloto y que están haciéndole eso, digamos, a quien está contratando el servicio, que se dan. Se han dado, digamos, historias bien truculentas, sí, de ir a buscar turistas al aeropuerto, etcétera. Pero uno no puede hacer del error la política cuando claro, la política en general está funcionando. Tienen obligaciones menores que las que tiene un taxista, pero también tienen acceso a beneficios que los taxistas pueden tener, digamos, respecto al costo neumático, respecto a una serie de cuestiones que se convienen con programas en tareas de gobierno que no tienen los Uber. Entonces, creo que el debate está por ver cuáles son los nichos que complementen un parque que sea capaz de rendir bien a la necesidad de la gente a un costo que sea correcto, y ahí es donde la gente elige Uber porque sabe cuánto le va a costar desde este punto hasta dónde va a llegar. Claro, en ese sentido, en el de transparencia hacia el usuario, bastante importante. Mauricio, te interrumpí. Sí, no, pero básicamente agradezco el comentario, ¿no? Porque además tenemos personas que estuvieron en la discusión de la ley. Pero además el tema de la cilindrada tiene otro efecto, porque se va a limitar la oferta de automóviles y eso va a encarecer los costos. Entonces, hay un sector, una señora que legítimamente vive, por ejemplo, en un lugar donde son personas que no tienen tantos recursos y que de repente quiere ir de la feria a su casa. No necesita andar en una 4x4. Puede andar en un auto pequeño, porque además las aplicaciones también pueden segmentar la oferta, pues. Es decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos este tipo de vehículo a tal precio, este otro tipo de vehículo, y uno obtendrá la posibilidad de elegir las opciones. Entonces, insisto, yo creo que acá tenemos que ver, también lo que ha dicho Lautaro Carmona es efectivo, ¿no? La posibilidad de entregar una oferta que sea suficiente a la demanda efectiva de este servicio a un precio razonable.
Y las medidas que se están adoptando, yo creo que, en principio, no van en esa dirección y están afectando en un contexto donde incluso el gobierno ha hecho un gabinete, ¿no?, para la productividad, para el empleo. Entonces, ¿cómo se entiende que vía reglamentaria, además? O sea, a lo que voy, acá se discute una ley, está perfecto. Ya, después de todo el debate, nuestros legisladores se pusieron de acuerdo en un marco jurídico. Pero no puede ser que al aplicar ese marco jurídico, el gobierno, que tiene que dictar las normas para implementarlo, bueno, restrinja mucho más, ¿no?, la posibilidad de poder acceder a Uber de quienes somos consumidores, lo utilizamos habitualmente, como de la gente que ve en esto una forma decente de ganarse la vida. Nosotros tenemos que, básicamente, apoyar la forma honesta de ganarse la vida de gran parte de la ciudadanía y yo creo que acá se está afectando aquello. Perfecto. Tenemos titular para esta conversación de la ley Uber y su reglamento. Ministro subrogante de Transportes descarta colapso por reglamento de ley Uber. La industria perfectamente se puede adaptar. Respecto de la flexibilidad, Daza, se refiere a Jorge Daza, el ministro subrogante de Transporte, aseguró que están analizando aspectos como la cilindrada o los años de antigüedad de los vehículos y además se agrega que antes del día 19 de enero darán una respuesta concreta. Hay tiempo para adaptarse, plantean desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Ahí es la voz del ministro subrogante Daza, ¿cierto? El Daza bueno. No. Quiero decir que no hay Daza bueno. Están los Daza malos y los menos malos. Los menos malos. No hay Daza bueno. A ver, ¿Para qué le voy a mentir, señor? ¿Para qué estamos con cosas? Esta ley se viene tramitando, nos decía hace instantes el diputado Carter, desde el año 2019. Así es. En algo que se hace muy necesario porque no solamente está la relación pasajero, usuario, aplicación, también hay otras externalidades que dialogábamos, ¿cierto?, fuera de cámara, que son importantes. La regulación laboral respecto a estas personas. ¿Qué pasa cuando una persona utiliza su automóvil para trabajar? Pero ¿qué pasa cuando se arman flotas? Gente que compra 5, 10, 15 automóviles, se los entrega a personas sin revisar ningún tipo de antecedentes, sin nada. Y ahí hay otro negocio que no sé si estamos poniendo la atención en esta conversación, diputado Carter. Sí, justamente la ley enfocaba eso, la estaba revisando recién respecto a la tramitación en el Senado después de la mixta, cuando fue aprobado, y justamente hablaba de eso, de evitar de que se crearan estas flotas ilegales y de que tenía que existir un informe respecto a que los conductores cumplían con todos los requisitos. Pero en ninguna parte se hablaba de la cilindrada. Creo que uno al leer los titulares y lo que está diciendo ahora el Ministerio me recuerda, me hace volver al pasado, y al 2007 con el Transantiago. No se preocupen, esto no va a pasar nada malo. Usted se va a demorar exactamente lo mismo que ayer en llegar a su casa. 5 horas después, la persona seguía en la micro, muerte de calor, porque el sistema no funcionó. Yo creo que ya el año 2019 estábamos legislando tarde respecto a lo que es todo los temas de las apps. A nivel mundial ya tienen harto rato. Y hoy día, después de 4 años, seguimos entrampados ahora en el reglamento. Creo que no corresponde. Tenemos que avanzar rápidamente en entregarle mayores prestaciones a los usuarios, que son todos los chilenos, para que tengan tranquilidad. Porque al final, con todas estas medidas que hacemos, y por eso la molestia de la ciudadanía con el Congreso, lo único que hacemos es ponerle trabas a las personas y ellos son los que se ven perjudicados. ¿A verdad? Sí, yo creo que también hay que tener cuidado respecto de cuál es el contenido del reglamento, porque acá hubo un debate que fue bastante intenso, donde se escucharon a todas las personas afectadas, a los distintos grupos, y se llegó a un determinado consenso. Puede gustar o no, pero así funciona la democracia, hay una ley. Y en esa ley se establecieron requisitos, ¿no? Entonces no corresponde que después de que está esta ley, se manda al gobierno para que dicte un reglamento con la finalidad de aplicar esa ley, pero ahí, en ese reglamento, se coloquen nuevos requisitos. Si se legisló sobre requisitos, significa que se asumió que esos requisitos eran materia de ley y no de la decisión del gobierno de turno al cual le hubiese tocado dictar el reglamento. Entonces, también hay que tener ojo hasta qué punto lo que pretende hacer el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto al reglamento se corresponde con nuestra institucionalidad, porque el reglamento no puede ir más allá de la ley, ni tampoco puede regular materias que son propias de ley. Entonces, en ese sentido, todos estos requisitos que se están agregando, específicamente respecto a la cilindrada, yo creo que podrían ser objetados de constitucionalidad. Cambiamos de tema, nos vamos a hablar de seguridad tras un fin de semana largo navideño, pero que también fue sumamente violento. Los invito a revisar el siguiente titular.
9 homicidios en Navidad. Vallejo dice que estamos en una crisis y que deberíamos ser capaces de poner el límite ahora. La ministra consideró necesario fortalecer estrategias como el Plan Calles Sin Violencias en los lugares en que los homicidios solo han disminuido, pero no se han estancado. Tenemos declaraciones de la vocera del gobierno. Lo que nosotros sí tenemos que señalar respecto a eso es que estamos en una crisis de seguridad. Yo no sé cuál es el límite, pero deberíamos ser capaces de ponerle límite ahora. Y la verdad es que en materia de homicidios, nosotros nos pusimos una tarea, ¿no? Que los homicidios no siguieran creciendo, porque tenemos una tasa que es preocupante. Ahora, efectivamente en algunos casos se ha estancado y en otros casos, en otros territorios ha disminuido los homicidios, pero sigue siendo alto. Entonces, ¿por qué hemos visto que se han producido disminución en algunos casos? Es porque hemos logrado desplegar en menos de un año, porque esta política no tiene más de un año, ni siquiera tiene un año, que es el Plan Calles Sin Violencia. Se han logrado esos efectos, pero si queremos disminuirlo aún más o disminuirlo en aquellos lugares donde todavía no logramos disminuir el número de homicidios, es que tenemos que seguir fortaleciendo este tipo de políticas. Y eso no pasa solo por leyes, pasa en muchos casos por mejor coordinación, mejor gestión. Ahí estaba la ministra Vallejo haciéndose cargo, ¿cierto?, de un fin de semana que fue tremendamente complejo. Un doble asesinato en Arica, también en la comuna de San Ramón. Un hombre fue asesinado con al menos 20 impactos de bala. Una mujer perdió la vida tras recibir balazos en la comuna de Puente Alto también. Y si bien fue trasladado a un centro asistencial, no logró sobrevivir. Y quizás uno de los hechos más dolorosos de estos días, el baleo a un menor de 3 años en San Bernardo. Ingresó un disparo por su espalda, ¿cierto?, en un intercambio de balas en la comuna del sector sur de Santiago, que tristemente se ha hecho habitual. La agenda de seguridad está trabada. Está trabada. Todavía no vemos el Ministerio de Seguridad, no ve la luz. Entonces uno dice, chuta, la oposición y el gobierno lograrán ponerse de acuerdo, porque uno ve a la ministra, ¿cierto?, en un tono. Cuando la oposición habla de estas cosas también tiene su tono y son duros. Pero a la hora de dialogar uno no ve avance, diputado Carter. Sí, toda la razón. Estaba pensando mientras veía la declaración de la ministra, qué tarde que se demoraron en salir diciendo que estamos en una crisis. Esto se viene ya sintiendo en la población hace mucho rato. Y el llamado de la ministra que debería haber realizado es para que se avancen ciertos puntos que son importantes para la prevención del delito. La ley de inteligencia. El día 11 de marzo del 2022, cuando asume el presidente Boric, la ministra al día siguiente, la ministra de Defensa, retira de la comisión el proyecto. Y el señor Monsalve, el subsecretario, a las pocas semanas va y asiste a la comisión y nos dice, miren, nosotros no estamos de acuerdo totalmente en el proyecto, que es extremadamente importante para el país, precisamente para atacar este tipo de cosas, y vamos a hacerle indicaciones y no se preocupen, a final de este año estaremos legislando sobre eso. Vamos para los 2 años y no sabemos nada. No es que esté parada, no está. Entonces, esto pareciese simplemente titulares, reconocer, oiga, ¿sabes? Estamos con una crisis, queremos detener el delito. Sí, pero el delito, ¿cómo se detiene? ¿Persiguiendo a aquel que lo cometió o evitando que se cometa? Para evitar que se cometa tenemos que buscar quiénes son los que están llevando a cabo estos delitos. Por lo tanto, ¿dónde entra la inteligencia? Justamente ahí. La prevención no solamente es carabineros en cada esquina, que de partida es imposible porque no hay esa cantidad de carabineros y en ninguna parte del mundo sucede eso. La inteligencia se robustece para poder perseguir y prevenir estos delitos. Pero estamos en un punto muerto que ya ni los gritos hacen avanzar esto. Lautaro, ¿hay conciencia real en el gobierno respecto de la magnitud de la crisis de seguridad que estamos viviendo a la luz de lo que nos cuenta el diputado Carter? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas muestras que indican que el gobierno ha tomado esto en serio, que está implementando propuestas legislativas, que está abordando temas desde el punto de vista de la preparación de las policías, de los elementos de inteligencia que permitan la prevención. Pero yo llamo a lo siguiente, no me toca a mí defender al gobierno porque tengo una mirada al diputado, atacar al gobierno porque es de la oposición. Yo creo que si este tema no se aborda, discúlpenme, ¿quién podrá, y los que nos están escuchando también los integro, indicar que este nivel de delincuencia, este nivel, digamos, de gatillo fácil,
este nivel de exterminio entre distintas bandas es un problema que proviene de un gobierno. Si no se asume como un problema del Estado, y va a asumirse que mientras los de allá, que les toca legislar o les toca aplicar, y los de acá se sienten liberados y les toca ser observadores y criticar, por mientras en el camino al medio sigue pasando una delincuencia de crimen organizado que no tiene parámetros en la historia de Chile, un nivel, digamos, de ajuste de cuenta o de asesinato con arma de fuego que no se conocía en la convivencia de la comunidad chilena históricamente. Bueno, esto empieza a quedar porque primero heredamos una sociedad, y esto a algunos no les va a gustar, una sociedad de la impunidad. Es decir, cuando se instala la impunidad dentro de un tema cultural en la sociedad, y después vivimos, digamos, una penetración que va más allá de Chile, de grupos que tienen centrales en cualquier punto del continente, tenemos que abordarlo entonces con cooperación, con coordinación, más allá de Chile, pero también dentro del país, entre los sectores. Un solo punto. Un solo punto. 5 segundos. Yo no creo que el gobierno no le esté dando la importancia. Yo creo que el gobierno sí le ha dado la importancia. El problema es que no sabe qué hacer. Esa es la diferencia. A ver, ahí vuelvo con Cecilia respecto de lo mismo, porque se diagnostican mutuamente de manera constante, ¿cierto? La derecha dice, el gobierno no sabe qué hacer, no tiene idea, o no tiene interés. El diputado que dice tiene interés, pero no saben qué hacer. Desde el gobierno dice, bueno, la derecha nos quita el agua y la sal, no nos deja gobernar, no nos deja avanzar. En lo práctico, el fast track legislativo que se inició de seguridad en marzo no se cumplió en los plazos que se habían escatimado. ¿Qué pasa con la política que no se hace cargo de este problema? Y entre medio, agrego a lo tuyo, que la gente sigue viendo esto con una victimización altísima, que obviamente que es mucho más alta que los crímenes, la estadística de crímenes. Pero eso no significa que la ciudadanía esté viviendo tranquila, porque estamos en esta crisis justamente porque la gente está viviendo asustada. Esto además es un problema multicausal que tiene que ver también con la tenencia ilegal de armas, con el narcotráfico, tiene que ver con la articulación de redes internacionalmente. O sea, aquí se necesita lo mismo, una política mucho más múltiple en su accionar que una sola cosa. Ahora, yo no entiendo cómo todavía no existe el Ministerio de Seguridad, porque no tenemos Ministerio de Seguridad. El Ministerio del Interior es el Ministerio del Interior y Seguridad. Es como un apéndice, un anexo. No, con esta crisis ya debiera estar el Ministerio de Seguridad funcionando para que se dedique con especialistas a desarticular a organizaciones internacionales, al tema del narcotráfico, a la tenencia ilegal de armas y poder proteger y poder volver a las poblaciones bien, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay lugares que efectivamente ya los carabineros no están entrando. Sí, claro. Bueno, el alcalde de San Bernardo, el alcalde White, decía, en algunos territorios el narco es el que manda, el crimen organizado es el que está rigiendo. Y eso no, simplemente no puede ser. Habría sido un lindo regalo de Navidad del Ministerio de Seguridad, ya no llegó. A lo que no vamos a renunciar nunca es al diálogo y a la música. Bienvenidos al Tiempo Musical. Nos volvió el viejo Pascuero al alma con la cortina musical del Tiempo Musical. Álvaro Carter, diputado de la UDI, ¿qué canción nos ha traído en este 26 de diciembre? Hoy día traje una canción para los fanáticos de Lady Gaga, Little Monster, Telephone. ¿Telephone? Telephone. Porque todo lo que hemos visto último tiempo ha sido por medio de los teléfonos. Filtraciones, la app no funcionan, el teléfono ahora dicta la vida. Entonces, es muy bueno el video, es muy buena la canción. Para los que hemos ido a la Blondie, por acá yo sé que acá hay un compañero que va también a la Blondie, y nos gusta también Lady Gaga. Viene a ti. De Cachaña, otro videoclip. Cecilia Valdés, ¿usted qué canción nos ha traído? A ver si le contamos el video. Mira, yo más que video soy de las letras. Y esto es un regalo de fin de año. A ver. Solo le pido a Dios que no sea país ni próspero ni desarrollado. Sí, no nos acostumbremos
a la injusticia. Suscribo tus palabras también, Cecilia. No nos acostumbremos a la impunidad, no perdamos la capacidad de sorpresa ante los hechos que vivimos. No nos acostumbremos a la violencia y no nos acostumbremos sin duda a la injusticia. En este mensaje de fin de año de Cecilia Valdés. Me gustó en esta última semana del año, se nos va el año además. Lautaro Carmona, presidente del PC. ¿Qué canción nos has traído hoy día, Lautaro? ¿Qué escucha Lautaro Carmona? Hoy día un tema que va a ser siempre vigente, que interpretó por mucho tiempo Joan Manuel Serrat, un poema de Antonio Machado, Cantares, que nos invita frente a tanto desafío, el plano global, integral, qué sé yo, la crisis climática, todas las crisis que afectan desde el punto de vista alimentario, tanto desafío de integración y los desafíos que tenemos como país. Bien. A no renunciar a que no está escrito cómo se construye cada historia, lo que está escrito es cuál es la voluntad que cada uno de nosotros tiene de ser parte de esta implementación. Entonces es un mensaje de integración en donde todos jugamos un papel activo y todos seremos parte de cómo conquistemos un espacio distinto de sociedad en beneficio de grandes mayorías. Sí, con el verso inolvidable de Joan Manuel Serrat. Esta noche Lautaro Carmona se hace camino al andar con Cantares de Serrat. Mi querido Mauricio, en esta noche de 26, ¿a qué nos invitas con tu reflexión musical de hoy? Los invito a rock y Navidad. Póngale, por favor, volumen, director. El gran Luca Prodan con Sumo. ¿Ya? Luca Prodan que falleció, ojo, un día 22 de diciembre del año 87, 34 años, un personaje increíble, ¿no? Que fue compañero de el ahora rey Carlos de Inglaterra, en un internado en Inglaterra. Dicen que le pegó un combo, señalan la mitología urbana. Y tratando de escapar de sus adicciones, vio en un momento una fotografía de la Patagonia y sin saber nada de Latinoamérica, se fue a Argentina para poder sanarse. Terminó armando Sumo, haciendo un grupo extraordinario, con unos álbumes increíbles, donde en su último, After Chabón, aparece esta versión de Noche de Paz. Lamentablemente, poco después, producto de esas adicciones de las que trató de escapar, bueno, cae y muere en el año 87. Pero siempre es bueno recordarlo y además con espíritu navideño. Así que rock y Navidad, esta noche con Sumo, Noche de Paz. Bien. Imagina a Daza, 25 de diciembre en su casa, en la cocina, poniendo el parlante fuerte, con esta canción, haciendo huevos revueltos con pantufla. ¡Despierten! ¡Vamos a celebrar Navidad! ¡Vamos! Así fue, tal Así cual. fue, ¿viste? Absolutamente. ¿Viste? Sube la maestro con esta misma, nos vamos al póngale. corte. Regresamos, no se vayan, ya volvemos. Muy bien, señoras y señores, llegamos al final del programa de hoy. Despedimos con 10 segundos de libre disposición para nuestros invitados, comenzando con el diputado de la UDI, Álvaro Carter. Diputado. Mucho paz y amor para todos aquellos que nos están viendo. Se acaba el año y una de las cosas que uno piensa que independiente de las preferencias políticas, no somos enemigos, somos todos hermanos. Por lo tanto, espero de que todos puedan disfrutar con sus familias y que el 1 de enero nos veamos y nos podamos volver a abrazar. Gracias, diputado. Muchísimas gracias. Lindo mensaje. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la ADC. Como siempre, al igual que el diputado, un gusto tenerlos durante todo el año en el programa. Adelante con sus 10 segundos finales. Bueno, solo querer desearles a todos un bonito fin de año, que lo injusto no sea indiferente, como dice la canción de León Gieco, que aprendamos a solidarizar con las personas que sufren y eso es un buen fin de año. Gracias, Cecilia. Un beso, un abrazo muy grande para ti y para tu familia. Don Lautaro, gracias por haber venido al programa en esta última semana del año. Sus 10 segundos finales de reflexión para esta jornada. Un mensaje, una invitación a todas y todos quienes vamos a compartir la posibilidad de construir un mejor Chile para que la justicia social y las igualdades sean parte de la vida cotidiana. Gracias, Lautaro. Un abrazo, que estén muy bien, que terminen muy bien este año 2023 y nos reencontramos el próximo. Mauricio, hasta mañana, amigo mío. Hasta mañana, última semana del año, pero nosotros no paramos, así que nos encontramos mañana acá en Vía X. Buenas noches, Nos vemos. gracias por la sintonía. Que estén muy bien, hasta la próxima. Chao.